Amigos, lo que van a descubrir hoy los va a dejar sin palabras. ¿Recuerdan a Pablito Ruiz? El niño de los rizos angelicales que conquistó toda América Latina. Vendió millones de discos, llenó estadios y era el ídolo de toda una generación. Pero de la noche a la mañana desapareció completamente. Si quieren conocer las historias más impactantes del espectáculo, dejen ese like ahora mismo. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita porque esta historia tiene secretos devastadores que nunca imaginaron. Vamos a revelar la verdad brutal detrás de su caída, los contratos abusivos, el bullying mediático y una industria que destruyó a un niño inocente. Prepárense porque esta va a ser una historia de explotación, supervivencia y renacimiento que los va a emocionar hasta las lágrimas. Pablito Ruiz fue una vez la voz de toda una generación latinoamericana. Con apenas 10 años conquistó millones de corazones con su angelical voz y sus canciones románticas. Era el niño de los rizos dorados que aparecía en cada radio del continente. Sus fanáticas gritaban su nombre en los conciertos mientras él vendía discos de platino uno tras otro. Sin embargo, de la noche a la mañana, esta estrella infantil desapareció completamente del mapa musical. La pregunta que muchos se hacen es qué pasó realmente con este talentoso artista. La respuesta es mucho más compleja y dolorosa de lo que muchos imaginan. Su historia es un relato de explotación, abuso de poder y supervivencia en una industria despiadada. Pablo Maximiliano Miguel Coronel nació en 1975 en el barrio obrero de San Martín, Buenos Aires. Su infancia estuvo marcada por la tragedia desde muy temprano cuando perdió a su padre Felipe. El hombre murió por una infección grave después de un procedimiento dental rutinario que salió mal. Pablo tenía apenas 1 año y 8 meses cuando ocurrió esta pérdida devastadora para la familia. Su madre Irene quedó viuda con 4 hijos pequeños que mantener en una situación económica muy precaria. A pesar de las dificultades, Irene nunca perdió su amor por la música que transmitió a sus hijos. Ella misma había tenido sueños de ser cantante profesional pero los abandonó por las presiones familiares. La música se convirtió en el refugio y la esperanza de esta familia trabajadora que luchaba por salir adelante. La vida de Pablo cambió radicalmente cuando participó en una audición para Festilindo, el programa infantil más popular de Argentina. Con solo 10 años interpretó una canción que conmovió a los productores del show televisivo. Su talento natural y su carisma infantil lo convirtieron inmediatamente en el favorito del público argentino. Los ejecutivos del programa decidieron cambiar su apellido Coronel por Ruiz porque sonaba menos militar y más comercial. Así nació Pablito Ruiz, una marca que pronto se convertiría en fenómeno continental. Sin embargo, detrás de esta transformación se escondía el inicio de una explotación sistemática. El niño Pablo comenzó a desaparecer mientras la marca Pablito Ruiz tomaba vida propia. Los productores controlaban cada aspecto de su imagen y su comportamiento público. El éxito llegó de manera vertiginosa con su primer álbum como solista en 1987. Mi chica ideal se convirtió en un éxito instantáneo que conquistó toda América Latina en pocos meses. Con apenas 12 años, Pablo compró la primera casa para su familia y su primer automóvil. Las giras por Argentina, Chile, México y otros países fueron un éxito rotundo con entradas agotadas. Miles de fanáticas adolescentes gritaban afuera de su casa esperando verlo aunque fuera por unos segundos. Su segundo álbum Un Ángel consolidó su fama internacional especialmente con la canción Oh Mamá, Ella me ha besado. Esta canción fue versionada por Selena, la estrella tejana, lo que amplificó aún más su popularidad. Para 1990, Pablito Ruiz era una verdadera superestrella del pop latino comparable con Luis Miguel o Ricky Martin. Sin embargo, la presión de la fama comenzó a hacer mella en el joven artista durante su adolescencia. Cuando llegó la pubertad, su voz empezó a cambiar naturalmente, algo que aterrorizaba a sus representantes y discográfica. Su imagen de niño angelical comenzó a tambalearse mientras él crecía y se convertía en un adolescente normal. Los ejecutivos de la industria musical no sabían cómo manejar esta transformación inevitable de su estrella principal. Comenzaron a surgir rumores sobre su orientación sexual que preocupaban enormemente a los directivos del sello. La industria musical de los años 90 era profundamente conservadora y no estaba preparada para manejar estas situaciones. Las presiones para mantener una imagen heterosexual se intensificaron mientras Pablo luchaba internamente con su propia identidad.
La desconexión entre su imagen pública y su realidad personal se volvía cada vez más insostenible. La situación se volvió insoportable cuando programas de televisión comenzaron a burlarse abiertamente de él. Un famoso comediante argentino creó sketches crueles que ridiculizaban sus gestos y manera de hablar. Estas parodias se volvieron virales y convirtieron a Pablo en objeto de burla nacional cuando tenía apenas 14 años. El joven artista no había tenido tiempo ni espacio para descubrir su propia identidad sexual en privado. La sociedad decidió por él en televisión nacional, etiquetándolo y juzgándolo sin piedad alguna. Pablo recordaría años después que se convirtió en el hazmerreír nacional sin haber hecho nada para merecerlo. El bullying mediático fue devastador para un adolescente que ya enfrentaba las presiones normales de crecer. Esta experiencia traumática marcaría profundamente su relación con los medios de comunicación y el público en general. Los contratos leoninos de la industria musical completaron la destrucción de su carrera en Argentina. Sus representantes lo mantenían atrapado en acuerdos abusivos que no le permitían tener control sobre su música. No recibía pagos justos por su trabajo y tampoco tenía voz en las decisiones artísticas importantes. La discográfica llegó al extremo de archivar 2 álbumes completos sin publicarlos para mantenerlo bajo control. Pablo se encontraba en una prisión dorada donde no podía cantar libremente ni expresar su verdadera personalidad. Los ejecutivos querían moldearlo según sus expectativas comerciales sin considerar su bienestar emocional o artístico. Esta situación insostenible lo llevó a tomar la decisión desesperada de huir del país. A los 15 años, Pablo abandonó Argentina buscando refugio en México donde esperaba encontrar más libertad. Sin embargo, los prejuicios y las presiones de la industria lo siguieron hasta allá también. El exilio en México no trajo la paz que Pablo esperaba encontrar lejos de Argentina. Los ejecutivos mexicanos también intentaron cambiar su imagen para hacerla más masculina y comercialmente viable. Le propusieron hacer música Tex-Mex con una imagen más ruda que él rechazó rotundamente. Esta negativa le costó inmediatamente el contrato discográfico y el apoyo de la industria musical mexicana. Se quedó sin ingresos, sin plataforma y sin libertad legal para grabar bajo su propio nombre. La situación económica se volvió desesperante hasta el punto de tener que realizar trabajos muy humildes para sobrevivir. Pablo recuerda haber bañado perros para poder comer y haber pasado días enteros sin alimentos. El glamour de la fama se había desvanecido completamente dejándolo en una situación de extrema vulnerabilidad. La industria que una vez lo había elevado a las alturas ahora lo había abandonado completamente a su suerte. La depresión y el aislamiento llevaron a Pablo por caminos muy oscuros durante esta época de su vida. Sin apoyo emocional ni económico, comenzó a experimentar con sustancias peligrosas buscando escapar del dolor. Esta adicción le robó varios años preciosos de su vida y deterioró aún más su salud mental. La pérdida de su madre durante este periodo fue el golpe más devastador que pudo experimentar. Irene había sido su ancla, su protectora y su mayor fuente de amor incondicional durante toda su vida. Su muerte dejó a Pablo completamente solo en el mundo, sin la persona que siempre había creído en él. El duelo se complicó con todos los traumas no resueltos de su infancia y adolescencia en la industria. Pablo se dio cuenta de que nunca había tenido la oportunidad de procesar adecuadamente todo el dolor acumulado. La transformación de niño estrella a adolescente marcó el inicio del declive de Pablito Ruiz en la industria musical. Los cambios físicos naturales de la pubertad se convirtieron en una pesadilla para sus representantes comerciales. Su voz angelical comenzó a cambiar, su rostro infantil se masculinizó y su cuerpo creció de manera normal. Estos cambios biológicos inevitables chocaron directamente con la imagen cuidadosamente construida por la maquinaria publicitaria. Los ejecutivos discográficos entraron en pánico al ver que su producto estrella estaba evolucionando naturalmente. La presión para mantener artificialmente la imagen de niño inocente se intensificó de manera cruel. Pablo fue sometido a rutinas de gimnasio y dietas estrictas para moldear su apariencia según las expectativas comerciales. Los stylists controlaban cada detalle de su vestimenta y comportamiento público para proyectar masculinidad heterosexual. Esta manipulación constante de su imagen comenzó a generar una profunda desconexión con su verdadera identidad personal. La industria musical de los años 90 era profundamente homofóbica y estaba obsesionada con mantener imágenes heteronormativas. Cuando comenzaron a circular rumores sobre la orientación sexual de Pablo, la reacción fue inmediata y brutal.
Los ejecutivos no veían a Pablo como una persona con derecho a su privacidad y autodeterminación. Para ellos, era simplemente un producto que debía adaptarse a las demandas del mercado sin importar el costo personal. Las reuniones ejecutivas se centraban en cómo corregir la percepción pública de Pablo y hacerlo más vendible. Le exigían que adoptara comportamientos más masculinos y que evitara cualquier gesto que pudiera interpretarse como femenino. Esta presión constante para actuar contra su naturaleza auténtica fue devastadora para su autoestima y salud mental. Pablo se vio obligado a vivir una mentira constante que lo alejaba cada vez más de su verdadero yo. La discrepancia entre su imagen pública y su realidad interna se volvió insostenible y profundamente traumática. El programa de televisión que lo había lanzado a la fama se convirtió en fuente de explotación sistemática. Los niños participantes de Festilindo trabajaban bajo condiciones que hoy serían consideradas completamente inaceptables. No tenían contratos que protegieran sus derechos laborales ni educativos como correspondía a menores de edad. Los horarios de grabación eran extenuantes y no respetaban las necesidades básicas de descanso y educación. Cuando los niños se enfermaban, eran obligados a continuar trabajando sin consideración por su salud. Los pagos eran inexistentes o ridículamente bajos comparados con las ganancias que generaban para la producción. No había supervisión psicológica ni protección legal para estos menores que trabajaban en condiciones de adultos. Pablo y sus compañeros fueron tratados como mercancía en lugar de niños que necesitaban protección y cuidado. Esta explotación temprana estableció un patrón tóxico que continuaría durante toda su carrera musical. La ausencia de adultos responsables que priorizaran su bienestar tuvo consecuencias devastadoras para su desarrollo personal. Los contratos discográficos que Pablo firmó durante su adolescencia fueron ejemplos claros de abuso de poder empresarial. Estos acuerdos leoninos le daban control total a la discográfica sobre su carrera artística y personal. Pablo no tenía derecho a opinar sobre las canciones que grababa ni sobre su imagen pública. Los porcentajes de regalías eran ridículamente bajos, manteniendo al artista en dependencia económica de la empresa. Las cláusulas de exclusividad eran tan restrictivas que Pablo no podía trabajar con otros sellos ni siquiera después de ser abandonado. La discográfica tenía el poder de archivar sus álbumes completos sin publicarlos, controlando así su carrera musical. Cuando Pablo intentó tomar decisiones artísticas independientes, fue castigado con la rescisión de contratos. Esta estructura de poder abusiva era común en la industria, pero especialmente devastadora para artistas jóvenes sin experiencia legal. Pablo se encontró atrapado en un sistema que lo explotaba económicamente mientras destruía su creatividad artística. La falta de representación legal independiente lo dejó completamente vulnerable ante estos abusos corporativos. El bullying mediático que sufrió Pablo fue una forma de violencia psicológica que marcó profundamente su vida. El programa Ritmo de la Noche creó sketches recurrentes que se burlaban cruelmente de su supuesta homosexualidad. Estas parodias utilizaban estereotipos dañinos y gestos exagerados para ridiculizar aspectos de su personalidad. El comediante Miguel del Cel convirtió la humillación de Pablo en un espectáculo de entretenimiento nacional. Estas burlas se transmitían en horario prime time, llegando a millones de hogares argentinos semanalmente. Pablo, que tenía apenas 14 años, se convirtió en objeto de risa nacional sin haber hecho nada para merecerlo. Este bullying mediático no se limitaba a la televisión, sino que se extendía a otros medios de comunicación. La prensa sensacionalista amplificaba los rumores y las burlas, creando un ambiente hostil para el joven artista. Pablo experimentó acoso callejero cuando la gente lo reconocía y le gritaba insultos homofóbicos en público. Esta violencia psicológica constante fue devastadora para un adolescente que ya luchaba con problemas de identidad y presión laboral. La decisión de abandonar Argentina fue el resultado de una situación insostenible que amenazaba la salud mental de Pablo. El ambiente tóxico de la industria musical argentina se había vuelto completamente hostil hacia él. Los medios de comunicación continuaban burlándose de él mientras las discográficas lo rechazaban abiertamente. Pablo sintió que no tenía futuro artístico en un país que lo había convertido en objeto de burla. La mudanza a México representaba una oportunidad de reinventarse lejos de los prejuicios argentinos. Sin embargo, la esperanza de encontrar aceptación en el extranjero pronto se desvaneció. Los ejecutivos mexicanos también estaban obsesionados con moldear su imagen según estereotipos heterosexuales. Le propusieron cambios radicales en su estilo musical que contradecían completamente su esencia artística. Cuando Pablo se negó a comprometer su autenticidad,
perdió inmediatamente el apoyo de la industria mexicana. El patrón de rechazo y discriminación se repitió, demostrando que el problema era sistémico en toda la industria musical latina. La pérdida de contratos discográficos sumió a Pablo en una crisis económica y existencial profunda. Sin ingresos regulares ni plataforma para su música, se vio obligado a aceptar trabajos muy humildes para sobrevivir. La transición del glamour de la fama a la lucha diaria por la supervivencia fue brutal y desorientadora. Pablo tuvo que bañar perros, hacer trabajos domésticos y aceptar cualquier empleo que le permitiera comer. Algunos días no tenía dinero ni para alimentarse adecuadamente, experimentando hambre real por primera vez en su vida. La soledad se intensificó cuando se dio cuenta de que las personas que decían ser sus amigos solo estaban interesadas en su fama. Sin red de apoyo familiar cercana en México, Pablo enfrentó esta crisis completamente solo. La pérdida de identidad profesional se combinó con la crisis económica, creando una depresión profunda. Este periodo de privaciones extremas fue especialmente traumático para alguien que había conocido el éxito desde la infancia. El periodo de exilio artístico que vivió Pablo fue mucho más que una simple pausa en su carrera musical. Durante estos años oscuros, se vio forzado a enfrentar una realidad brutal donde la industria que una vez lo había elevado ahora lo rechazaba completamente. Los sellos discográficos cerraron sus puertas ante cualquier propuesta que involucrara su nombre o su música. Las emisoras de radio que antes reproducían sus canciones constantemente ahora evitaban mencionar siquiera su existencia. Los programas de televisión que habían competido por tenerlo como invitado ahora lo trataban como persona non grata. Esta cancelación sistemática no se basaba en falta de talento sino en prejuicios profundamente arraigados sobre su orientación sexual. Pablo experimentó de primera mano cómo la industria del entretenimiento podía ser despiadada con quienes no encajaban en sus moldes establecidos. El silencio impuesto se extendió por años, creando un vacío profesional que parecía imposible de superar. Durante este tiempo, Pablo tuvo que reconstruir completamente su identidad personal y artística lejos de los reflectores. La lucha interna con su orientación sexual se intensificó durante estos años de ostracismo profesional. Pablo nunca había tenido la oportunidad de explorar su identidad de manera privada y natural como cualquier adolescente. Los rumores y burlas públicas habían forzado una discusión sobre su sexualidad antes de que él mismo la hubiera procesado internamente. Esta situación creó una confusión profunda sobre quién era realmente versus quién se esperaba que fuera. La presión social y mediática había convertido su orientación sexual en un tema público cuando debería haber sido una exploración personal. Pablo se sintió robado de la oportunidad de descubrirse a sí mismo en privacidad y a su propio ritmo. La sociedad había etiquetado y juzgado aspectos íntimos de su personalidad sin darle espacio para el autodescubrimiento. Esta violación de su privacidad personal tuvo consecuencias psicológicas profundas que tardaron años en sanar. La aceptación de su propia identidad se complicó por la carga negativa que la sociedad había puesto sobre ella. Pablo tuvo que aprender a amarse a sí mismo en un contexto donde su autenticidad había sido motivo de rechazo y burla. Los contratos abusivos continuaron persiguiendo a Pablo incluso después de perder el apoyo de las discográficas principales. Las cláusulas legales lo mantenían atrapado sin poder grabar o lanzar música bajo su propio nombre. Estas restricciones contractuales se convirtieron en cadenas invisibles que limitaban cualquier intento de resurgimiento artístico. Los abogados de las discográficas utilizaban tecnicismos legales para mantener control sobre su catálogo musical previo. Pablo no podía ni siquiera interpretar sus propias canciones en vivo sin enfrentar demandas legales costosas. Esta situación kafkiana lo mantuvo en un limbo legal donde era propietario de su talento pero no de su expresión artística. Los costos legales para romper estos contratos eran prohibitivos para alguien en su situación económica precaria. Las empresas sabían que Pablo no tenía recursos para pelear legalmente, por lo que mantuvieron estas restricciones indefinidamente. Esta explotación legal continuada fue otra forma de violencia institucional que prolongó su sufrimiento. La industria musical demostró su capacidad para destruir carreras no solo retirando apoyo sino manteniendo restricciones punitivas. La pérdida de ingresos regulares transformó radicalmente la vida cotidiana de Pablo de maneras que nunca había imaginado. Después de años de vivir con comodidades económicas, tuvo que aprender a sobrevivir con recursos mínimos. Los trabajos humildes que aceptó para comer representaron un shock cultural y emocional devastador. Bañar perros,
Limpiar casas y hacer mandados eran actividades completamente ajenas a su experiencia previa. Esta nueva realidad lo obligó a desarrollar habilidades prácticas que nunca había necesitado durante su época de fama. La humillación de ser reconocido ocasionalmente mientras realizaba estos trabajos añadió una carga emocional adicional. Algunos días no tenía dinero ni para transporte público, teniendo que caminar largas distancias. La inseguridad alimentaria se convirtió en una preocupación constante que afectaba su salud física y mental. Esta experiencia de pobreza real le enseñó el valor del dinero y el trabajo de maneras que la fama nunca pudo. A pesar del sufrimiento, este periodo también desarrolló en Pablo una empatía profunda hacia las luchas de las personas trabajadoras. La adicción a sustancias se convirtió en un escape destructivo de una realidad que se había vuelto insoportable. Pablo comenzó a usar drogas como una forma de adormecer el dolor emocional constante que experimentaba. Lo que inicialmente parecía ofrecer alivio temporal pronto se convirtió en una nueva forma de prisión personal. La adicción complicó todos los aspectos de su vida, desde sus relaciones personales hasta sus oportunidades laborales. Durante los años más intensos de su dependencia, Pablo perdió la capacidad de tomar decisiones racionales sobre su futuro. Las drogas alteraron su percepción de la realidad y su capacidad para procesar el trauma acumulado. Esta autodestrucción fue en parte una respuesta al sentimiento de que su vida ya había sido destruida por fuerzas externas. Pablo sentía que había perdido el control sobre su destino, por lo que la adicción representaba una forma de control autodestructivo. Los años perdidos por la dependencia representan uno de los aspectos más dolorosos de su historia personal. La superación de la adicción requirió confrontar no solo la dependencia química sino todos los traumas subyacentes que la habían causado. El duelo por la muerte de su madre se complicó enormemente por el aislamiento y la adicción que Pablo experimentaba. Irene había sido su única fuente constante de amor incondicional durante todas las turbulencias de su vida. Su muerte eliminó la última conexión emocional saludable que Pablo mantenía con su pasado y su identidad. El proceso de duelo se vio obstaculizado por la incapacidad de Pablo para procesar emociones debido a su deterioro mental. No tuvo apoyo profesional ni familiar durante este periodo crítico de pérdida y dolor. La culpa se añadió al duelo porque Pablo sentía que había fallado en darle a su madre la vida que merecía. Los recuerdos de los sacrificios que Irene había hecho por su carrera se volvieron fuente de tormento adicional. Pablo se dio cuenta de que había perdido años preciosos con su madre debido a las demandas de la industria musical. La ausencia de rituales de duelo saludables prolongó el proceso de sanación emocional. Esta pérdida fundamental lo obligó eventualmente a buscar ayuda profesional para procesar décadas de trauma acumulado. La pandemia de 2020 actuó como catalizador que forzó a Pablo a confrontar décadas de trauma no procesado. El aislamiento obligatorio eliminó todas las distracciones externas que había usado para evitar enfrentar su dolor interno. Sin la posibilidad de mantenerse ocupado con trabajo o actividades sociales, Pablo se vio obligado a estar solo consigo mismo. Los ataques de pánico y colapsos emocionales que experimentó durante este periodo fueron manifestaciones de décadas de trauma reprimido. El silencio de la cuarentena hizo que todos los recuerdos dolorosos resurgieran con intensidad renovada. Pablo comenzó a revivir experiencias de explotación infantil, bullying mediático y abandono institucional que había enterrado profundamente. El regreso de Pablo a Argentina en 2007 marcó el inicio de una nueva etapa caracterizada por la cautela y la reconstrucción gradual. No fue un retorno triunfal sino un proceso delicado de reconexión con un país que lo había herido profundamente. Pablo ya no era el niño estrella de rizos dorados sino un hombre de 30 años cargando décadas de experiencias traumáticas. Su reaparición en los medios argentinos fue cuidadosamente calculada, comenzando con programas nostálgicos que celebraban su legado infantil. La invitación de Susana Jiménez a El Circo de las Estrellas representó una oportunidad de mostrar su evolución artística a una audiencia que lo recordaba con cariño. Aunque el formato era nostálgico, Pablo logró demostrar que su talento había madurado y evolucionado significativamente. Esta exposición controlada le permitió evaluar la reacción del público argentino hacia su nueva identidad. El recibimiento fue mayormente positivo, sugiriendo que el tiempo había suavizado algunos de los prejuicios anteriores. Sin embargo, Pablo mantuvo una actitud cautelosa, sabiendo que la industria podía ser nuevamente cruel si no manejaba cuidadosamente su imagen. Su participación en Bailando por un Sueño en 2008 fue un paso estratégico para reconectarse con el entretenimiento mainstream argentino.
Junto a la bailarina Vanessa Encina Gotzel, Pablo mostró una faceta diferente de su personalidad artística. Aunque fue eliminado en la semana 14, la experiencia fue valiosa para reconstruir su confianza escénica. El reality show le permitió mostrar su personalidad auténtica sin la presión de mantener una imagen perfecta. Los jueces y el público pudieron ver a Pablo como un artista maduro que había superado adversidades significativas. Esta exposición televisiva le demostró que podía manejar la presión mediática desde una posición de mayor fortaleza personal. El programa también le proporcionó una plataforma para conectar con una nueva generación de fanáticos. Pablo entendió que necesitaba reconstruir su relación con el público argentino paso a paso. La experiencia fue terapéutica porque le permitió enfrentar sus miedos escénicos en un ambiente relativamente seguro. El lanzamiento de Renacer en 2010 fue más que un álbum, fue una declaración artística de supervivencia y transformación. El título elegido reflejaba perfectamente el proceso personal que Pablo había experimentado durante años de silencio forzado. Producido por Roberto Brandon Valencia, el disco incluía reinterpretaciones de sus clásicos junto con material completamente nuevo. Las nuevas versiones de Mi chica ideal y Oh mamá, Ella me ha besado mostraban una madurez vocal impresionante. Estas canciones que habían definido su infancia ahora resonaban con la experiencia de un hombre que había sobrevivido décadas de adversidad. Las composiciones originales como Ábreme tu ventana revelaron una profundidad lírica que solo podía venir de experiencias vividas intensamente. Pablo trabajó de manera independiente, manteniendo control total sobre las decisiones artísticas y comerciales. Esta independencia creativa fue fundamental para asegurar que el álbum reflejara genuinamente su evolución personal. El disco demostró que Pablo había desarrollado una voz artística madura y auténtica más allá de su imagen infantil. La recepción crítica y comercial confirmó que tenía un lugar legítimo en la música argentina contemporánea. La decisión de salir públicamente del closet en 2011 representó el acto de valentía más significativo en la carrera de Pablo. Después de décadas de especulación maliciosa y presión para mantener una imagen heterosexual, eligió la honestidad radical. Esta revelación ocurrió en un contexto donde la industria musical latina seguía siendo profundamente conservadora. Pablo entendía que esta decisión podría cerrar puertas comerciales, pero priorizó su salud mental sobre el éxito económico. Su declaración pública fue clara y directa, sin disculpas ni explicaciones innecesarias sobre su orientación sexual. La reacción mediática fue mixta, pero Pablo se sintió liberado de la carga de mantener secretos destructivos. Algunos sectores de la industria efectivamente le dieron la espalda, confirmando los prejuicios que había enfrentado durante años. Sin embargo, otros artistas y figuras públicas expresaron apoyo, creando una red de solidaridad inesperada. Esta honestidad pública marcó el final definitivo de la era donde otros controlaban su narrativa personal. Pablo había recuperado finalmente el derecho a definirse a sí mismo sin intermediarios ni máscaras impuestas. Su participación en Graduados en 2012 demostró una capacidad actoral que pocos conocían y una disposición para la autoironía sanadora. El cameo donde interpretaba a un cantante olvidado que había perdido la voz era dolorosamente autobiográfico. Esta actuación requirió una valentía emocional extraordinaria porque Pablo tuvo que confrontar públicamente su propia caída. La interpretación fue cruda, honesta y profundamente humana, resonando con audiencias que entendían metáforas sobre pérdida y recuperación. Pablo logró transformar su dolor personal en arte genuino que conectaba con experiencias universales de fracaso y resiliencia. Esta participación demostró que había desarrollado la capacidad de procesar creativamente sus traumas en lugar de ser destruido por ellos. La actuación fue celebrada por críticos que reconocieron la autenticidad emocional de su interpretación. El trabajo actoral se convirtió en otra herramienta terapéutica que le permitió explorar aspectos de su experiencia desde diferentes perspectivas. Esta diversificación artística mostró que Pablo había desarrollado talentos más allá del canto durante sus años de exploración personal. El incidente del supuesto plagio con Tame Impala en 2014 tuvo consecuencias inesperadamente positivas para la carrera de Pablo. Cuando fanáticos notaron similitudes entre Océano de 1989 y It Feels Like We Only Go Backwards, Internet explotó con comparaciones. Las melodías eran inquietantemente similares, generando debate internacional sobre influencias musicales y derechos autorales. Pablo decidió no emprender acciones legales, mostrando una madurez que contrastaba con la agresividad típica de la industria musical.
El incidente recordó al mundo que su música había tenido influencia internacional durante décadas. Jóvenes que nunca habían escuchado hablar de Pablo Ruiz descubrieron su catálogo a través de esta controversia viral. La situación demostró que su trabajo artístico temprano había sido lo suficientemente innovador como para influenciar bandas contemporáneas. Pablo manejó la situación con gracia, usando el momento para reflexionar sobre legado y influencia artística. Este episodio marcó un punto de inflexión donde Pablo comenzó a ser reconocido como un pionero más que como una reliquia del pasado. Su regreso a los escenarios con el Tour Corazón en 2016 representó la culminación de años de trabajo terapéutico y reconstrucción personal. Las presentaciones en Chile, México y Argentina fueron recibidas con entusiasmo por fanáticos que habían esperado décadas para verlo nuevamente. Pablo había desarrollado una presencia escénica madura que combinaba nostalgia con autenticidad contemporánea. Los conciertos se agotaron en lugares donde antes temía que nadie lo recordara o quisiera verlo. La experiencia de conectar nuevamente con audiencias en vivo fue profundamente sanadora después de años de aislamiento. Pablo pudo comprobar que su música había mantenido relevancia emocional para múltiples generaciones de oyentes. ¿Qué historia más impactante acabamos de conocer? La historia de Pablito Ruiz es un ejemplo brutal de cómo la industria puede destruir vidas inocentes, pero también de la fuerza increíble del espíritu humano para renacer. Cuéntenme en los comentarios qué parte de esta historia los impactó más. Leo todos sus comentarios y respondo a la mayoría. Si esta historia los conmovió, dejen ese like que me ayuda muchísimo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayendo estas historias increíbles. Y si todavía no están suscritos, ¿qué están esperando? Hay muchas más historias impactantes esperándolos. Compartan este video porque todos merecen conocer la verdad detrás de las estrellas que amamos. Gracias infinitas por acompañarme en esta historia, familia. Nos vemos en el próximo caso impactante.